Estática. Estática es un tema que tiene que ver mucho con lo que significa las fuerzas, ¿correcto? Y yo estoy tratando en todo caso de resumir esto para que en la manera de que vayamos resolviendo los problemas, ahí vamos a ir profundizando un poco más algunas cosas teóricas. Estática estudia fundamentalmente el equilibrio, ¿correcto? El equilibrio mecánico. ¿Y qué entendemos por equilibrio mecánico? Vamos a ser concretos. El equilibrio mecánico significa que la aceleración del cuerpo debe ser cero. Ojo, la aceleración del cuerpo debe ser cero. Pero que la aceleración sea cero nos da dos posibilidades, ¿no es cierto? Que la velocidad del móvil sea cero o que la velocidad no sea cero, pero que sí se mantenga constante. Esas son las únicas posibilidades, las únicas opciones que tenemos. Por lo tanto, jóvenes, ahí vemos, para hablar de que un cuerpo esté en equilibrio, o el cuerpo está en reposo, o si se está moviendo, tendría que ser solamente con movimiento rectilíneo uniforme. ¿Y eso qué implica? Bueno, pues que el conjunto de fuerzas que puedan estar actuando sobre ese cuerpo deben cumplir ciertas condiciones. Una primera condición es conocida como el equilibrio de traslación, y que es una de las condiciones que más se utiliza, ¿no? Y ustedes ya deben recordarla. ¿Qué significa esta primera condición? Que la fuerza resultante que actúa sobre el cuerpo debe ser cero. ¿Eso qué implica? Que podemos tener las fuerzas, ya sea a lo largo del eje X y a lo largo del eje Y. Entonces diremos, todas las fuerzas que están horizontales dirigidas hacia la derecha deben sumar lo mismo que las fuerzas horizontales que están dirigidas hacia la izquierda. Y en el eje Y, perdón, y en el eje Y también lo mismo. La suma de todas las fuerzas que están verticalmente dirigidas hacia arriba debe ser igual a la suma de fuerzas que están verticalmente dirigidas hacia abajo. Y la lógica pregunta acá el profe, ¿y qué pasa si la fuerza no es ni vertical ni horizontal? Bueno, a esa fuerza hay que descomponerla. ¿Listo? Habrá que descomponerla definitivamente. ¿Ya? ¿Para qué? Para tener una componente en el eje X y una componente en el eje Y. Esa es la primera condición de equilibrio. Ya luego vamos a ir viendo en los problemas la aplicación de las fuerzas y ahí voy a ir reforzando un poco más. Y la segunda condición es cuando se habla del equilibrio de rotación, conocida así, ¿no? Equilibrio de rotación. ¿Y qué dice esta segunda condición? Que para que un cuerpo esté en equilibrio de rotación, o sea, para que su aceleración siga siendo cero, el cuerpo no debe estar rotando. Porque si el cuerpo está rotando, mira, si el cuerpo va a estar rotando, entonces va a haber un centro de rotación, ¿no es cierto? Y si ese cuerpo va a rotar, eso significa que va a haber una aceleración que se llama aceleración centrípeta. Y si ya tiene aceleración, entonces ya no estaría en equilibrio. ¿Correcto? O sea, la idea no es que el movimiento sea uniforme, porque alguien puede decir, profe, pero si es un movimiento circular uniforme, pero existe aceleración, que es la aceleración centrípeta. Y la condición para que el cuerpo esté en equilibrio es que la aceleración debe ser cero. La aceleración total debe ser cero. Por eso es que la única opción que tenemos es o reposo o MRU. Y aquí no. Entonces, si hay la posibilidad de que un cuerpo esté rotando, hay que ver la manera de cómo anularle la rotación. Y eso es lo que se llama la segunda condición de equilibrio, conocida como equilibrio de rotación. Y en ese caso se habla de momento de fuerza. ¿Listo? Por aquí. Recuerda que el momento de fuerza tiene que ver con que con un cuerpo que va a estar seguramente unido a una cierta articulación, ¿no? Digamos así, por acá una bisagrita de repente, ahí está, ¿vista? Y obviamente esta barra tiene peso. Y su peso, supongamos que es con una barra homogénea, su peso, si nosotros colocamos la barra, la instalamos todo y queremos que se quede vertical, definitivamente esa barra no va a estar en posición vertical porque tiene peso, ¿no es cierto? Y el peso, ¿qué va a hacer? Que la barra rote en este sentido. Listo, gire alrededor de este punto. Por lo tanto, esta fuerza
que le podríamos llamar F1, al generar una rotación en ese sentido, no me permite afirmar que la barra está en equilibrio de la rotación. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué habría que hacer? De pronto aplicarle una fuerza que la haga girar en el sentido contrario. ¿Listo? Y para eso entonces tú dices, bueno, apliquémosle entonces una fuerza así. Una fuerza F2. ¿Y esa fuerza F2 qué debe hacer? Una rotación en el sentido contrario a lo que le está generando aquí. ¿Te das cuenta? Entonces, yo no te digo que la fuerza F1 tiene que ser igual a la fuerza F2. No, eso es absurdo. Tener que decir aquí que estas dos fuerzas deben ser de igual modo. O sea, lo que tiene que hacer es que la rotación que le produzca esta fuerza F1 debe ser equilibrada con la rotación en el sentido contrario que le pueda producir la otra fuerza. Y entonces a eso es que se llama el momento de fuerza. Por lo tanto, ya decimos aquí entonces, el momento producido por la fuerza F1, es decir, la rotación que le genera F1, debe ser exactamente del mismo valor que la rotación que le genera F2. Eso es lo que significa sumatoria de momentos igual a 0. Es decir, el momento producido por F1 más el momento producido por F2 debe ser igual a 0. ¿Y eso en qué se traduce? En que todos los momentos pueden tener signo positivo o negativo. Y lo que vas a hacer es que en un miembro de la ecuación deben estar todos los momentos positivos. Y eso debe ser exactamente igual a todos los momentos negativos. Ahora, ¿quién va a ser positivo? Convencionalmente, jóvenes, se dice que el momento que la rotación que se hace en sentido antihorario, eso tiene signo positivo. Y la rotación que se hace en sentido horario, signo negativo. ¿Te das cuenta? Por eso entonces el momento de esta fuerza tendría que ser igual, de igual módulo al momento de esta fuerza de F1. ¿Correcto? ¿Y cómo se halla el momento de fuerza? El momento de fuerza siempre se va a calcular con respecto a un centro de giros, que en este caso le llamamos punto O. ¿Sí? El momento de la fuerza F con respecto al centro de giros O, que es donde se supone está la articulación. Eso debe ser igual a ¿quién? A más menos el producto de la fuerza multiplicado por su distancia. ¿Correcto? ¿Y quién es la distancia? Evidentemente, este es el centro de giros y aquí está la recta de la fuerza. ¿Listo? Y la distancia va a ser eso de acá, desde el centro de giros hasta la recta de la fuerza. Pero fíjate, Choc, perpendiculares. La dirección de la fuerza con la distancia deben ser perpendiculares, igual acá. Y prolongas esto para determinar y vas a tener una distancia de aquí para acá y otra distancia desde la fuerza F hacia aquí. Pues podríamos decir que todo eso representa la distancia 2 y si quieres por acá le ponemos la distancia 1. Entonces el momento de la fuerza F1 sería F1 por D1 y el momento de la fuerza F2 sería la fuerza F2 por la distancia 2. ¿Listo, Chorchi? Por favor, todo eso lo vamos a ir profundizando en la medida que vayamos viendo los problemitas, porque es para ganar un poco de tiempo, jóvenes. ¿Ya? Y entonces empezamos por aquí. Vamos a ver. Problemita número 1. Hay que recordar que cuando te hablan de un dinamómetro, porque acá te dice, la figura nos muestra un bloque liso que está en equilibrio. El bloque pesa 100 newton, ¿no? Ya te dan ahí el peso del bloque, 100 newton. Y te dice, determina la lectura del dinamómetro. El dinamómetro es un instrumento, jóvenes, que lo que hace es, no es que es parte del diagrama,
¿ya? Si no es, te está diciendo, yo coloco aquí un dinamómetro en la cuerda para saber cuánto es la fuerza que está haciendo la cuerda. Nada más. Ya lo leí, entonces ya me llevo mi dinamómetro. Listo. O sea, no es que sea parte de las fuerzas que estamos ahí. Es un instrumento que te mide cuánto es la fuerza que hace la cuerda. Y la fuerza que hace la cuerda toma un nombre, ¿cierto? El nombre de esa fuerza es tensión. ¿Y cómo se grafica la tensión? La tensión siempre se grafica saliendo del bloque al cual está sosteniendo. Aquí está la cuerda. Entonces esa cuerda lo que está haciendo es una fuerza para sostener el bloque. Entonces tú vas a decir, ahí en esa cuerda definitivamente hay una fuerza de tensión que se grafica saliendo del bloque. Esa es la lectura del dinamómetro, eso es lo que te pide el problema. Pero ¿qué otras fuerzas vamos a graficar? Todo el cuerpo, jóvenes, todo cuerpo tiene peso. ¿Y el peso de ese cuerpo cómo se grafica? Vertical y hacia abajo. Profe, ¿es para ese bloque o es para todas? Siempre, el peso de un cuerpo siempre se grafica verticalmente dirigido hacia abajo. ¿Y cómo se obtiene el peso? Aquí ya te dicen que vale 100 newtons, pero hay que, bueno, recordar que el peso se obtiene multiplicando la masa por la aceleración de la gravedad. ¿No es cierto? La masa te la van a dar en kilogramos. Kilogramos es unidad de masa. Pues ponte que te dicen, un bloque de 10 kilogramos. Ya, chévere. Pero ese no es el peso. ¿Por qué? Porque nosotros graficamos el peso, pero el peso expresado en el sistema internacional. ¿Y cómo se obtiene el peso? Multiplicando la masa, que es 10 kilogramos, por la aceleración de la gravedad, que la redondeamos a 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces sería 10 por 10, 100 newtons, que es lo que te están dando aquí como peso del bloque. ¿Ya? O sea, aquí ya te dieron el peso directamente porque te dicen que es 100 newtons. Ya está. Mira, está sostenido por una cuerda, entonces hay una fuerza, se llama tensión. Interacción del bloque con la Tierra, aparece la fuerza de gravedad o peso del bloque, 100 newtons. Pero ¿qué más observas? Que el bloque está apoyado en esta superficie inclinada. O sea, todo cuerpo que se apoya en una superficie va a experimentar una reacción de parte de la superficie. Es muy elemental eso. Pon tu mano así, imaginariamente, o si tienen ahí, pongan su mano ahí, y que alguien le ponga un libro más o menos de cierta masa, y que la ponga en tu mano. Tú pones más ahí tu mano, ¿no? Pero de pronto te pone el libro ahí, ¿qué haces? ¿Sí o no? Ah, reaccionas para que no se caiga tu mano. Tienes que sostenerlo ahí. Entonces estás haciendo una fuerza. ¿Contra quién? Contra el libro que te han apoyado en tu mano. Esa fuerza es la que se llama la reacción. ¿Correcto? Y cuando la superficie es lisa, esa reacción toma el nombre de fuerza normal. Entonces, olvidémonos ahora de que la superficie es lisa. Simple y llanamente, como hay un cuerpo que está en contacto con la superficie, que en este caso es tu mano, ahí, el hecho de haber contacto, de frente, jóvenes, existe fuerza normal. Esa fuerza normal, ¿cómo se va a graficar? Perpendicular a la superficie. ¿Y en qué sentido? Entrando al cuerpo. Siempre, jóvenes. ¿Ya? La fuerza normal se grafica entrando que debe ser perpendicular con la superficie, siempre. Por eso se llama fuerza normal. En geometría ustedes hablan de las rectas normales. ¿Y qué es una recta normal? Es una recta perpendicular a otra. Ese término normal es eso, ¿ya? Normal es perpendicular. A veces le llaman ortogonal también. ¿Listo? Hay que tener los términos a la mano también. ¿Listo, Choche? Ya no hay más fuerzas. Esas son todas las fuerzas que aparecen ahí. Si tú ves una cuerda, hay tensión. Ves que hay contacto entre el bloque y una superficie, ahí hay fuerza normal. Y una que siempre va a estar presente, el peso del bloque. Listo, Choche. Como a mí me dicen que ese bloque está en equilibrio, tengo que entonces observar algo que también quisiera que lo tengan como regla práctica ya. El ángulo del plano inclinado te dicen que es 30 grados. ¿Sabe qué, Chochera? Que este ángulo de inclinación va a ser exactamente igual a quién, a el ángulo formado por la fuerza normal y el peso. Este ángulo también va a ser entonces 30 grados. Siempre, hijo, siempre. Y es que la fuerza normal es perpendicular.
Aquí es 90 grados. Si esto es 30, este angulito tendría que ser 60. Y este ángulo con el de acá tiene que sumar 90, no es que la perpendicular es ángulo recto. Entonces acá te va a quedar 30 grados. Siempre. Una vez que has hecho eso, entonces ahora dices, las opciones son que las tenga las fuerzas horizontales o verticales. Tendría que descomponer a la fuerza normal una componente así, una componente así, la tensión, una componente horizontal y una componente vertical. Pero aquí estamos para darte la forma rápida de resolver el problema, porque lo que necesitas tú es ganar tiempo a la hora de un examen. Entonces no vamos a demorar si comenzamos a descomponer. Y es mucho más sencillo y elemental que estas fuerzas las vayas trasladando hasta formar una figura geométrica, ¿correcto? Y ya tengo el peso, por ejemplo. De pronto la fuerza normal es así. Y luego viene la fuerza de tensión, ¿correcto? Y la fuerza de tensión, aquí está. Mira el sentido. No cambies para nada. Tú lo único que estás haciendo es solamente ir trasladando y colocándolas conforme está el sentido. El peso está aquí, 100 newton. Esta fuerza es la fuerza normal. Y esta de aquí es la fuerza de tensión. Y lo que tú tienes que formar es construir, en este caso, un triángulo, pero que cumpla con esta condición. El extremo de una fuerza está en el origen de la segunda fuerza. El extremo de la segunda fuerza está en el origen de la tercera fuerza. Y el extremo de la tercera fuerza está en el origen de la primera fuerza. Esa es la condición para que cuando tú construyes una gráfica así, un polígono cerrado, la resultante es cero. Entonces, si la resultante es cero, estamos dentro de lo que me dice la condición, pues. ¿Cierto? La primera condición de equilibrio me dice, en general, ¿no? En general, un cuerpo cuando está en equilibrio, cuando la aceleración es cero. ¿Y qué significa que la aceleración sea cero? Que la fuerza resultante tiene que ser cero. Listo, que la fuerza resultante tiene que ser cero. ¿De acuerdo? Entonces aquí está. Te pregunto, ¿qué ángulo estaría formando la fuerza de tensión con la fuerza normal? Mira, esta es la fuerza normal y esta es la tensión. La fuerza de tensión es paralela, perdón, con la superficie. Y la fuerza normal es perpendicular con la superficie. Lo que quiere decir que la fuerza normal y la tensión van a ser perpendiculares. Ahí está el ángulo de 90 grados. ¿Qué otro ángulo conoces? El ángulo formado por la fuerza normal con el peso. Mira, fuerza normal con el peso, aquí está el ángulo. Esto vale 30 grados. Ah, entonces si eso es 30, ya sabes que este ángulo de aquí va a ser 60 grados. ¿Y te resulta un triángulo conocido? Claro. El triángulo de 30 y 60 grados tiene como valores 2K. El cateto que se opone a 30 grados es la mitad de la hipotenusa. Y el otro cateto sería la mitad de la hipotenusa por la raíz cuadrada de 3. ¿Cierto? Por lo tanto, ya me puedes decir cuánto vale la fuerza de tensión. Porque ya sabes tú que la lectura del dinamómetro es el valor de la tensión. Si esto vale 100 newton y es equivalente a 2K, dice que el cateto que se opone a 30 grados sería la mitad de 2K, o sea, la mitad de la hipotenusa. Entonces, ¿cuánto vale T? 50 newton. Esa es la lectura del dinamómetro. Y si te dijeran, ¿y cuánto vale la fuerza normal? Ah, bueno, la fuerza normal sería K por la raíz de 3, o sea, 50 por la raíz cuadrada de 3. Y ahí están las dos fuerzas. Pero solamente te piden la fuerza de tensión, ¿no? Que es la lectura del dinamómetro. ¿Entendido, chacheritas? Mira, quiero que aquí acentúes bien. El peso siempre va a existir. Siempre va, salvo que el problema te diga, ¿no? A veces te suelen decir en algún caso, desprecie el peso de la barra, o una barra ingrávida, o de peso despreciable. Pues cuando te dicen esas cosas es que entonces se imagina que es pero tan pequeñita la masa, que mejor no consideramos el peso. ¿Listo? Pero mientras no te digan eso, el peso siempre estará presente. ¿Cómo se grafica el peso? Vertical y hacia abajo. Si hay una cuerda, entonces en la cuerda va a haber tensión. ¿Cómo se grafica la tensión? Saliendo desde el punto donde está en contacto con el cuerpo, saliendo hacia el otro extremo. Y si el cuerpo está apoyado en una superficie, ya sabes que ahí se grafica la fuerza normal. ¿Cómo es? Perpendicular a la superficie y entrando al cuerpo. ¿Ok?
Vamos a ver la pregunta número 2. Permítanme unos minutitos para de una vez graficar y no estar demorando mucho en cada problema, ¿eh? Ya, ahora sí. Vamos a ver con lo que dice la pregunta 2. Dice, el sistema está en reposo. El peso del bloque B es... Ah, bueno. Te está pidiendo el peso del bloque B.
porque el bloque A pesa 20 newtons, ¿no? ¿Quién es el bloque A? El bloque A es el que está aquí, arriba. Y entonces te dice cuánto pesa este bloque B. Ahora fíjate, Choche. Si nosotros partimos de acá, mira, partimos de aquí. Tú sabes, ya que tenemos un plano inclinado similar al de arriba, entonces para que te guíes de ello. La primera fuerza que nosotros debemos acostumbrar a dibujar, que es lo que yo digo, no es que sea siempre una norma eso, ¿no? Yo digo siempre, lo primero que yo siempre acostumbro a graficar es el peso, porque con eso ya me voy dando, yo mismo me voy animando a que sí puedo graficar las fuerzas. La primera fuerza es el peso ¿cómo se grafica? Vertical y hacia abajo. Ok, entonces ya tenemos esto que vale 20 newtons. Veo que el bloque está apoyado en el plano. Ah, entonces aquí va a haber una fuerza normal, ¿no? Y esa fuerza normal, ¿qué sentido tiene? Entrando al bloque. Ahí está, la fuerza normal. No te olvides que es perpendicular con la superficie y además que este angulito va a ser el mismo ángulo que va a estar acá. ¿Cierto? 30 grados. ¿Y qué otra fuerza falta? Vamos, Chachi. Vamos, no te me duermas. ¿Qué otra fuerza falta? Tensión. Atención. Ajá, chévere, Chachi, chévere. Ustedes saben que a mí me gusta que hablen, hijo. Yo extraño cuando no intervienen. ¿Cómo se grafica la tensión aquí? ¿Hacia dónde lo grafico? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. Mira que los dos podrían tener razón. Alguien dijo hacia arriba y el otro dijo hacia abajo. Pero cuando me dicen hacia arriba es porque estamos diagramándole al bloque. Al bloque es que yo le estoy analizando. Pero si tú analizaras a esta polea, obviamente la tensión sería hacia abajo. O sea, tengan cuidado. ¿Ya? Porque cuando la cuerda puede estar en contacto con dos o más cuerdas. Pero la tensión se grafica saliendo del bloque que tú estás analizando. Como yo estoy analizando este bloque, entonces me olvido del resto y me centro en el bloque nada más. Y yo veo la cuerda que está aquí, ah, chévere, la tensión aquí va a ser así. Esa es la fuerza de tensión. Listo. Ahora, jóvenes, haz lo mismo de aquí, pues, acá. La tensión vale 10. Claro, bien, chocherita. Porque esta tensión tú la puedes ir bajando, mira, choche. La puedes ir bajando y justo encaja aquí. ¿Sí o no? El peso lo estira simplemente, ¿no? O sea, ya es acomodar las fuerzas, ¿no? Esto lo agrandas acá y aquí está la tensión. Fíjate. Esta tensión de aquí la he traído acá. ¿Para qué? Porque lo mismo de aquí. Este cateto que se opone a 30 grados es la mitad de la hipotenusa. Entonces, ¿cuánto vale la tensión? 10 newtons. Esto, súbelo y ya conoces que esta cuerda hace una fuerza de 10 newtons. Listo, entonces. Ahora comienza, yo creo que hasta ahí ya más o menos lo tiene más clarito. Ahora veamos, ¿qué hace? ¿Y qué hago por acá, profe? Fíjate, esta cuerda es la misma cuerda que da la vuelta por acá y que llega hasta aquí. O sea, en toda esta cuerda, hijo, en toda esta cuerda, la fuerza de tensión va a ser 10 newtons. Solo hay que tener cuidado los sentidos. Porque tú vas a decir, ahora, este 10 aquí 10 y acá 10. Pero estaríamos hablando de esta polea, pues. ¿Cómo sería ese 10 newton acá? Hacia arriba. Claro, saliendo así, y ahora la cuerda va para acá. De aquí, ¿cómo sería la tensión? También hacia arriba. ¿Entiendes? Así, George. ¿Y cuánto vale esta tensión? 10 newton. 10. Y acá también 10. Porque la cuerda es la misma. Y mientras la cuerda sea la misma, el valor de la tensión va a ser exactamente el mismo. Entonces, mira, este 10 y este 10 están sostenidos por esta cuerda de aquí. O sea, aquí yo puedo decir que esta fuerza, Vale 20. claro, estos dos 10 se juntan acá. ¿Viste? Entonces, 2 10, o sea, 2 por 10, eso sería 20 newton. Y la misma figura ahora, mira, esta cuerda da la vuelta por acá y aquí otra vez una fuerza así, 20 newton. ¿Correcto?
¿Y qué está saliendo de esta polea? ¿Qué está saliendo hacia abajo? Está saliendo el peso del bloque B. ¿Qué es lo que te está pidiendo el problema? El peso del bloque B. ¿Y qué vamos a decir entonces aquí? Mira, ya llegamos a esto nada más. Entonces, solamente me interesa esta parte de acá. Y ahí veo que es esto de aquí. Hay fuerzas hacia arriba, claro, 20 y 20. Y ahí hacia abajo, sí, la del peso del bloque B. Lo que quiere decir que el peso del bloque B, ¿cuánto va a ser? 20 más 20, 40. 40. ¿Viste? Eso. ¿Sabes qué me gustaría a mí? Que tú hagas este mismo problema. Cámbiale, entonces. Ya no le pongas 30, ponle 37. Luego, ya no le pongas 37, ponle 53. Y así. ¿Listo? Y así, cámbiale el valor acá. Ya no le pongas 20 newton, de repente ponle 40 newton o 50 newton. ¿Viste? Para que tú solito vayas generándote más práctica, pues, ¿no? Es eso, así, entonces, así. Aquí ya cambia el valor de este bloque, cámbiale el ángulo. O de lo contrario, ponle un valor acá y ahora hay el peso de aquí. No, el diagrama es el mismo. El análisis va a ser el mismo, pero te va a favorecer a ti porque vas a ir practicando más y más, ¿ya? Vamos aquí, Chochera. Quiero que aquí presten atención porque el problema pareciera complicado y es rapidísimo aquí el problema, ¿ya? Fíjate lo que dice. En la naturaleza se presenta una fuerza llamada de rozamiento. La causa de la existencia de esta fuerza es la siguiente. Las superficies de los cuerpos, incluso las de los aparentemente lisos, no son lisas. Presentan una serie de asperezas que al apoyar un cuerpo sobre otro se manifiestan. Para nuestro gráfico, consideremos el caso ideal, es decir, de superficies perfectamente lisas. Ya, mira que te está diciendo el caso ideal, que es lo que yo les decía casi al comienzo nada más. Un cuerpo se puede apoyar sobre una superficie y te dicen la superficie es lisa, pero ¿realmente existen las superficies lisas? No, y más todavía cuando dicen perfectamente lisa, es que te está diciendo, Choche, es un caso ideal, porque no existe una superficie que sea perfectamente lisa. ¿Ya? Pero idealmente lo consideramos entonces. Y dice, consideremos el caso ideal, es decir, de superficies perfectamente lisas. Y ahora viene lo que te dice el problema. Determina la fuerza de contacto entre los bloques A y B si el sistema se encuentra en equilibrio, siendo sus pesos, el peso de A, 200 newton, y el peso de B, 20 newton. Mira, Chocha, este bloque pesa 200 newton, mientras que este bloque de acá solo pesa 20 newton. Ojo que alguien dirá, profe, pero el bloque B es más grande. Sí, pero no porque sea más grande necesariamente tiene más masa, ¿no es cierto? Imagínate, 1 kilogramo de algodón, ¿no? 1 kilogramo de algodón. Y después 1 kilogramo de plomo, ¿no? O 1 kilogramo de acero, ya por decirlo. 1 kilogramo de acero es así, 1 kilogramo de algodón es mucho más inmenso, ¿no es cierto? O sea, el tamaño del cuerpo no significa que necesariamente tenga mayor peso. Más masa sí, obviamente, de pronto, pero no necesariamente mayor peso. Cochera, o más volumen, quiero decir, ¿no? Entonces, fíjate lo que te pregunta. ¿Cuánto es la fuerza de contacto entre ellos dos? Y la pregunta que te hago a ti es, ¿quién hace fuerza sobre quién? Cuando la fuerza de contacto es la fuerza que hay entre ellos dos. Pero esta fuerza de contacto es porque alguien se apoya sobre otro. ¿Quién se apoya sobre el otro? A sobre B. Sobre B. A sobre B. Chocherita, A sobre B. Y tú sabes que a toda acción hay una reacción. Hay una reacción. Y esa acción y esa reacción son de igual modo, igual valor. ¿No es cierto? ¿Ya? La fuerza de acción, que es la que le ejerce a B, va a generar que B reaccione, pues. Eso es lo que se llama la fuerza normal. Pero a toda acción hay una reacción y ellas dos son de igual modo. Y cuando te dice entonces haya la fuerza de contacto, lo que te está pidiendo, Chochi, es que determines con cuánta fuerza este bloque está actuando sobre el bloque B. Nada más. Entonces quiere decir que lo que yo tengo que hallar es, yo sé que este bloque tiene un peso. Y el peso de este bloque es 200 newton.
¿no es cierto? Y lo que me está diciendo es, de este 200 newton, ¿cuánta parte actúa sobre B? O sea, te está diciendo, Chochera, tienes que descomponer el peso. ¿Y cómo hago para descomponer, Chochera? Mi peso es esto, con la reglita. Ahora voy girando mi reglita, la voy girando hasta que quede paralela con el plano inclinado. Y aquí está la fuerza. Esta es la fuerza de contacto. Esta fuerza es la que me dice cuánto vale. Porque la otra fuerza va a ser la que viene acá, pues, perpendicular al plano. Y tú sabes que si esto es 30 grados, este ángulo también es 30. Entonces, esta fuerza de contacto, que le vamos a llamar así, fuerza FC, fuerza de contacto, ¿qué valor tendría? Mira, imaginariamente, a ver, esto de aquí es 200, ¿verdad? 100, si no me Imagínate, equivoco. esto bájalo aquí. ¿Cuánto sería? 100. 100. Quiere decir, Chochi, que la fuerza de contacto entre A y B, ¿cuánto es? 100 newton. Es problema tipo admisión, Chochi. En el examen de admisión es eso, pues los problemas son casi así, son directos, Chochi, pero te confunde aquí, ¿no? La fuerza de contacto y comienzan a tranquearse, y ahora qué digo, primero analizo el bloque B, luego el bloque A y todo un laberinto. Pero para eso es que tú tienes que estar muy centrado y con lo que te pido. La fuerza de contacto es la fuerza que uno de ellos hace sobre el otro. Entonces, vas a decir, el bloque B está sostenido por la cuerda. Ah, entonces, cuando el bloque A yo lo suelto, el bloque A va cayendo y de pronto choca con B. Ahí hay una fuerza de contacto. ¿De acuerdo? Eso es. ¿Y qué pasaría si te pidieran la tensión? Tendrías que analizarlo A y B como un solo bloque. Exacto. Claro. O si ya tienes aquí esto que te salió 100, hazle lo mismo ahora al bloque B. Su peso es 20, descomponlo para acá también. Para acá va a ser 10, ¿sí o no? Entonces, Sí. y esto es 10, quiere decir que la tensión, ¿cuánto va a ser? 110. 110. 110 newton. ¿Ya? Por favor, hijos. Pero están entendiendo todos. Mira, me están contestando 2 o 3, o a veces participan algunos más, pero no son todos. Entonces, el que tenga duda, escriba ahí, por favor, ahí. Ya luego me voy a acercar a mirar si están de repente consultando algo en el chat, ¿ya? Vamos a la pregunta 4. En la pregunta 4, jóvenes, dice, haya el valor de F necesario para que la reacción del plano inclinado sobre la esfera en A sea de 50 newton. Las superficies son lisas y el peso de la esfera es 40 newton. Haya F necesario, dice, para que la reacción del plano inclinado sobre la esfera en el punto A sea de 50 newton. Las superficies son lisas y el peso de la esfera es 40 newton. Vamos viendo por aquí nuestro diagrama. Lo primero que vas a hacer es graficar el peso. ¿No es cierto? Vamos a graficar el peso así. Aquí está el peso. Y dice que este peso es 40 newton. Pero mira, yo veo que la esfera está en contacto con el piso aquí. Ah, entonces, aquí va a haber qué cosa. Anormal. Claro. La fuerza normal. Vamos a llamarle a esto el punto B. Pues como acá le han llamado el punto A, pues llamémosle a esto el punto B. En el punto A también hay una fuerza normal. Y dice que es perpendicular. La normal es perpendicular, ¿no? Eso ya lo sabemos nosotros. Y si es perpendicular, jóvenes, y esto es una esfera, esa normal va a pasar por el centro o no. Claro, claro. No se olviden eso, ¿eh? Pues aquí hay una fuerza de reacción normal. ¿Y cómo se grafica la normal? Entrando también a la esfera. Es lo que hemos graficado acá y es lo que estamos graficando aquí. Esta es la fuerza normal en A. Pero que el problema ya te dice que esta fuerza vale 50 newton. No, eso es lo que dice justamente. ¿Cuánto tendría que ser el valor necesario de esta fuerza para que al empujar la esfera, ella va a presionar al plano inclinado y va a generar una reacción de 50 newton? Nada más. ¿Listo? Nada más. El objetivo es hallar F. Entonces, ¿qué hacemos ahí? ¿Qué observas? ¿Cuántas fuerzas? 4 fuerzas. 1,
2, 3, 4 fuerzas. ¿Y sabes? Podríamos construir un triángulo ahí. Te hago la pregunta. Pero no, aún no. Tiene ¿Por que qué no? descomponerse. Porque Bueno, una opción sería descomponer. Pero yo sí podría formar un triángulo con esas 4 fuerzas. ya lo vi, ya lo vi. Profe, pero un triángulo es con 3 nada más. Sí, pero yo ahí veo 4 y con las 4 yo puedo formar un triángulo. ¿Y cómo? Pues, claro. Quiero empezar con esta fuerza que es la única en esa dirección. No hay otra fuerza más en esa dirección, ¿sí o no? Se veré, ahí está. ¿Quién más está en una sola dirección? F horizontal. Listo. Pero tú sabes que toda fuerza tiene sentido. La fuerza de 50 newton tiene este sentido. La fuerza F horizontal tiene este sentido. Y yo les dije que lo que se tiene que construir es un triángulo, pero un triángulo cerrado. Les dije, ten cuidado, extremo origen, extremo origen, extremo origen. Ah, ok. Entonces, profe, aquí falta la vertical, porque estos son verticales. Entonces faltaría aquí una vertical. ¿Y hacia dónde tendría que ser esta vertical? Hacia arriba. De arriba sería. Hacia arriba, chévere. Entonces sería fuerza normal B menos 40. Claro, cuidado, hijo. Cuando dices, o sea, lo que dijo tu compañero está muy bien, pero me refiero a todos. Cuidado, cuidado, hijo. Porque acá yo le digo, esto tiene que ser hacia arriba, ¿sí o no? Ah, entonces el alumno mira, entonces, profe, es solamente la fuerza normal. No, George. Esto de aquí es lo que resulta de estas dos. Como son de sentidos contrarios, obviamente la resultante de ellos es la resta. Pero esa resta, ¿hacia dónde me tiene que quedar? Hacia arriba. Entonces quiere decir que la normal va a ser mayor. Por lo tanto, esto sería la fuerza normal en B menos 40, que es el peso. Esto vale 50 newton, ¿no es cierto? Y esta es la fuerza F que me está pidiendo el problema. Ok. Este ángulo de 53, ¿dónde lo colocamos? Aquí nomás, no te compliques. Ahí está, prolonga. ¿Cierto? Mira, la perpendicular y la vertical. ¿Quién sería 53? ¿No va a ser este ángulo de aquí? Sí. Claro, yo les he dicho, el ángulo que forma el plano inclinado siempre va a ser el ángulo que forma el peso con la normal. Y aquí está la normal. Y este es el peso. Entonces, este ángulo es 53 grados. Ese ángulo es el de acá también. O sea, el ángulo que está formando la fuerza normal con quién? 40. Con esto de La aquí. vertical. Entonces, esto va a ser 53 grados. Esto es 90, lo de aquí es 37. Ya salió 8. ¿Cuánto vale la fuerza ahí? 40. 40 newton. Ese es el valor de la fuerza horizontal F. Porque como esto vale 50, es 5K. Sería 5 por 10. El que se opone a 53 es 4 por 10. Ahí está. ¿Y cuánto sería la fuerza normal en B si te pidieran eso? 70. ¿Cuánto? Perdón. 70. Entonces, es 70, porque todo esto, ¿cuánto debe ser? 30. Claro, y como dice, normal menos 40. Entonces, la normal. Ahí está, tenemos una alumnita nueva, creo, ¿no? Esa edad, de pequeñito ya quieres aprender física. Muy bien, hijo. Bien, chacheritas. A ver, quiero ver una leidita acá de lo que están escribiendo de repente. Puedes volver a repetir lo último. Mis oídos, dice. Así pues, el ruido, ¿no? Que genera eso. Ya, chacheras, mira, vamos a ver aquí. Creo que se refiere a este problema. El diagrama de fuerzas yo creo que está perfectamente claro. Creo que lo que no se logra entender es esta parte de aquí, tal vez. Pero te lo voy a repasar. La fuerza normal que hay aquí vale 50 newton porque el problema te dice que quiero hallar el valor de esta fuerza, pero que sea capaz de provocar que al empujar a la esfera presione al plano inclinado de manera que haga que el plano reaccione con una fuerza de 50 newton. Primera fuerza. Esto ya me lo da el problema. Luego esta esfera tiene un peso de 40 newton, pero que también está apoyada en el piso, lo que hace que el piso reaccione con una normal en ese sentido. Ok.
¿Qué hago con estas fuerzas, George? Una opción es la que tu compañerito dijo, ¿no? Podemos descomponer eso de aquí, una horizontal y una vertical, y entonces digo, la horizontal para la derecha debe ser igual a la horizontal que va para la izquierda. Que no le falta razón, que está muy bien, ¿no? Pero también yo quería aquí, porque es eso de la descomposición, aquí en este problema es más fácil descomponer que entender el triángulo. ¿Listo? Porque cuando tú construyes el triángulo, dices, tengo esta fuerza, es la única fuerza que está en esta dirección. Ah, chévere, entonces me voy pasando con ella. Luego tengo esta fuerza que es la única horizontal. Ahí está. Y mi problema está ahora en que tengo dos verticales. ¿Escojo una de ellas nada más? No. Lo que vas a hacer es, la resultante de las dos es la que vas a colocar. Y cuando tú miras un triangulito, eso está así y así, entonces la que sigue debe estar hacia arriba. Y para que quede hacia arriba, tú sabes entonces que debe ser mayor la fuerza normal. Porque esta normal menos 40 me debe dar como resultado un vector que todavía debe seguir siendo hacia arriba, que es lo que me dice el triángulo. Entonces, aquí, ¿cómo será? Fuerza normal menos 40. Profe, ¿y qué hubiera pasado si esta fuerza hubiera sido hacia arriba, esto hubiera sido para acá? Entonces, esta vertical hubiera sido hacia abajo. ¿Y cómo hubiera sido la resultante ahí? Ah, bueno, como me va a quedar hacia abajo, significa que esta va a ser mayor. Sería 40 menos la fuerza normal, al revés. ¿Viste? Pero no es el caso aquí. El caso acá es que la resultante debe ser para arriba, por eso es que sale normal menos 40. El ángulo ya sabemos nosotros, ¿no? El ángulo que de aquí te dije es el ángulo que siempre va a formar el peso con la normal. En consecuencia, este angulito sería 53 grados, ¿no es cierto? Y ese ángulo es el mismo de acá. ¿Quién está formando ese angulito? Esta fuerza resultante, la vertical, ¿con quién? Con esta de 50 newton. Entonces ahí está la vertical y acá está la de 50, 53 grados. Este de aquí sería 37 grados y es un triángulo que sería 5K, 4K, 3K. ¿Te acuerdas? Si esto vale 50 sería 5 por 10. Esto va a ser 3K, 4K, perdón, sería 4 por 10, 40 newton. Y todo esto de aquí sería 3 por 10, 30 newton, pero 30 newton sería todo esto de aquí. De ahí, si te pidieran la fuerza normal en B, que no te pide el problema eso, ¿no? Pero si te pidieran, esta fuerza normal tendría que ser 70, para que 70 menos 40 me dé 30, que es lo que según el triángulo me debe dar. ¿Ok? Ojalá que ya te haya quedado un poquito más claro, hijo, la consulta que me hacías. ¿Puedo borrar aquí? ¿Nadie va a hacer captura? Borre, profesor. Gracias. ¿Me ha dicho que borre o borre ese profesor? ¿Qué me ha dicho? Como usted lo interprete mejor. No me pidas que yo interprete porque me voy a sentir aludido que me están votando ustedes. Nada, profe. Bien, Chochequita, vamos a continuar, ¿ya? A ver. El problemita 5. Mira, en el problemita 5 nos dan este sistema de poleas. Dan unos minutitos otra vez para nuevamente. El problema 6 ya no lo voy a hacer, hijo, porque el problema 6 es prácticamente el problema número 1. ¿Ya? Es como si fuera el problema 1, así que lo dejo ya para ustedes. Vamos a hacer la pregunta 7, que tampoco debería hacerla, pero bueno, como es diferente,
Ojo que el problema se traten de hacer ustedes guiándose del primer problema que hemos resuelto. ¿Ah? Es exactamente igual. Mira que en lugar de una cuerda hay un resorte. ¿No? Si alguien tiene dificultad ahí me dice y lo resolvemos acá entonces, ¿no? Ya, vamos avanzando aquí estos dos, ¿ya? En el problema 5 dice, bueno, todo un texto que nos dan ahí, que es típico de lo que viene en San Marcos, pues, ¿no? Les dan tremendo texto, pero vamos llegando a lo que nos interesa. Casi al final dice, en el esquema mostrado, a ver si ya todos se ubican ahí, en el esquema mostrado, determina la reacción normal del piso si existe equilibrio y las poleas pesan 10 newton cada una y los bloques son de pesos. El peso de A es 200 newton, A es este bloque de aquí, ¿cierto? 200 newton y el bloque B pesa 20 newton. Ahí está. Y lo que te pide es la fuerza normal aquí en el piso. Ok. Entonces, ¿qué te parece si empezamos graficando lo que me pide el problema? El problema te está pidiendo la fuerza normal y la fuerza normal es esta de aquí. Eso es lo que te está pidiendo el problema. Pero tú sabes que este bloque tiene peso. ¿No es cierto? Y ahí está el peso de este bloque, que es 200 newton. Si quieres lo graficas aquí, si quieres lo graficas de aquí para acá, eso ya es independiente de ustedes, ¿ya? Ahora mira, en esta cuerda hay una fuerza de tensión. Y en esta cuerda también. Cuidado, George. No vayas a cometer el error de decir, aquí hay tensión T y aquí también hay tensión T. No. Porque esta tensión, fíjate, viene de aquí. ¿Ok? Este bloque pesa 20 newton. ¿Sí o no? Entonces aquí va a haber una fuerza de tensión. ¿Y cuánto vale esta fuerza de tensión, George? Si el bloque está 20. en... Claro, eso tiene que ser 20 newton. Ahora fíjate a lo que decíamos en un problema que habíamos resuelto por acá. Esta cuerda es la misma que da la vuelta hasta llegar aquí. Ah, y si la cuerda es la misma que dijimos, el valor de la fuerza va a ser también el mismo. 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20. Entonces, ¿esta fuerza cuánto vale? 20 newton. ¿Ok, chocheras? Ya. Pero cuidado, hijo, cuidado, no se apresuren. Si yo te digo, ¿cuánto vale esta tensión de aquí? 50. Está. Bien, bien. Eso quiere decir. Esta polea tiene peso. Dice que es 10 newton. Entonces, de aquí para acá hay 20 y aquí también hay 20, pero también hay 10. Entonces, esta tensión de aquí va a ser 20 newton más 10 newton más 20 newton. ¿Y cuánto va a ser eso? 50 newton. Ese 50 newton va a ir a esta cuerda. Y como esta cuerda es la misma que da la vuelta hasta llegar acá, entonces esta fuerza, ¿cuánto vale? 50. Listo. ¿Te das cuenta? Trasladando fuerzas nada más, hijo. Y ahora vienes aquí. Acá nada más. Ya olvídate del resto, porque lo que hemos querido es llegar acá, porque aquí está la incógnita del problema. Entonces, ¿qué decimos? Para que se ubiquen, la suma de fuerzas verticales hacia arriba debe ser igual a la suma de fuerzas verticales hacia abajo. Hacia arriba, ¿qué fuerzas tienes? La fuerza normal. 70 más la fuerza normal. Claro, más 50, más 20, y todo eso debe ser igual a las que van hacia abajo. ¿Y quién es la que va hacia abajo? El peso de este bloque. ¿Y cuánto vale el peso del bloque? 200 newton. 130 newton. 130.
Ya tienen ahí la fuerza normal que va a ser 130 newton. Listo, entonces. ¿Te das cuenta? Más es lo que tenemos que estar dibujando aquí las fuerzas porque la solución sale al tope. ¿Viste? Veamos acá. Ya, veamos aquí. Dice que en el problema 7 dicen cuánto debe ser el valor de la fuerza F para que el bloque de 600 newton de peso se mantenga en equilibrio. Entonces, fíjate, el peso del bloque tú sabes que es vertical y hacia abajo. Ahí está, 600 newton. El bloque está apoyado en el plano inclinado. Entonces, el plano inclinado reacciona con la llamada fuerza normal. ¿No es cierto? Ahí está. Y aquí hay algo que ya tú tienes que sacar provecho. ¿Cuál es? Este angulito. ¿Cuánto vale este angulito? 37. 67. 37 grados. Listo, entonces. Ya salió el problema, ¿sí o no? Porque ahora mira, construyo mi triángulo, pues. Traigo por acá el peso, la fuerza normal y la fuerza F, que es horizontal. ¿Listo? Esto vale 600 newton, es el peso del bloque. Ella es la fuerza normal. Y ella es la fuerza F, que es lo que me está pidiendo el problema. Esta fuerza F es la que te pide el problema. Ángulo recto, ¿sí o no? El peso es vertical y la fuerza F es horizontal. Este ángulo lo tienes acá. Vale 37 grados. Quiere decir que esto de aquí va a ser 53. Chocherita. ¿No es cierto que es un triángulo de 3K, 4K, 5K? Sí. 4 por cuánto me va a dar 600. 150. 150. Claro, entonces F será 3 por 150. ¿Y eso cuánto va a ser? 450. Ese es el valor de esta fuerza. ¿Listo? Y si ya te pidieran la fuerza normal, 5 por 150, pues, ¿no? Que sería 750. ¿Ya cochera? Seguimos, jóvenes, seguimos. Todavía estamos en hora, ¿no? Pregunta número 8. Otra vez en Bucaramanga. Un ratito, por favor. Una carretilla, ¿no? Más o menos dice que eso es una carretilla. Encima de esa carretilla, digamos que hay, no sé, pues un saco, de una bolsa de cemento, o de repente algo más, no sé. Ahí está. Y tú sabes que quienes vemos a veces cuando hay construcciones y todo, vemos que el albañil él va jalando, va llevando su carretilla y la alza, ¿no es cierto? Correcto. Entonces dice, la carretilla es un pequeño vehículo normalmente de una sola rueda, diseñado para ser propulsado por una sola persona y utilizado para el transporte a mano de carga. Si transportamos una carga de peso 100 newton, la fuerza F necesaria para sostenerla, como se indica en la figura, y la fuerza normal N del piso sobre las ruedas son... Mira, vamos a estirar un poquito más la carretilla. Ya digamos ahí. Fíjate, la persona hace una fuerza así, pues, que es la que la mantiene a la carretilla en esa dirección, llevándola. Y este tiene un peso, ¿no? El peso que está llevando, jóvenes, es un peso de ¿cuánto dice? W, ¿no? Es un peso W nada más. Listo. Y aquí está la fuerza que está haciendo la persona que está cargando.
Listo. Profesor, este peso es de 100 newtons, por si acaso. Ah, 100 newton, ya, ok, gracias, Ito, gracias. Y aquí está la rueda o la llanta de la carretilla, ¿no? Y te dicen a qué distancias están estas fuerzas. Por ejemplo, esto de aquí es L tercios y de aquí para acá todo es L. No es que todo sea L, ¿eh? Sino esto de aquí, este tramo es L y este tramito es L tercios. Entonces, fíjate, la rueda al estar en contacto con el piso hace que el piso reaccione contra ella, ¿no es cierto? Y aquí está la llamada fuerza normal. El peso de la carga que está llevando, que según el problema dice es 100 newton, y me pide cuánto vale la fuerza y cuánto vale la fuerza normal. Eso es lo que nos pide. Ok. Entonces, fíjate, entonces. Una pregunta. Una preguntita. A ver si... Yo sé que muchos de ustedes manejan eso al toque lo más rápido. ¿Cuál de ellas dos va a ser mayor? ¿La fuerza normal o la fuerza F? ¿Cuál? Si tú tuvieras que elevar, si tú tuvieras que hacer eso, ¿no? Si tú tuvieras que hacer eso, ¿dónde aplicarías tú la fuerza? ¿Más cerca del bloque o más lejos del bloque? Más lejos. Claro, cuanto más lejos del bloque tú haces menor esfuerzo. Cuanto más cerca, es como que le estás cargando al bloque directamente, pues, ¿no es cierto? Entonces, ya pues, tú te has colocado a una distancia L y el peso está a una distancia de tercios. O sea, ella tiene que hacer una fuerza Mayor. a las distancias. A menor distancia, mayor fuerza. A mayor distancia, menor fuerza. ¿Pero en qué proporción? En la misma proporción, en la proporción inversa. Pues. Aquí, ¿cuánto tendría que ser la fuerza respecto del de acá? 3 ejes, ¿sí o no? Sí. Supón que aquí esta fuerza es F. Pues, ¿cuánto sería esto de aquí? Ese. Sí. Claro. De manera que 3F más F, ¿qué te va a dar? 100. 4F debe ser igual a 100. Entonces, de ahí determinas que ¿cuánto vale F? 25. 25. 25 newton. Y la fuerza normal, ¿qué valor va a tener? 75. 75 newton. Ya está el problema. Pero ese es por tu análisis, pues, ¿no es cierto? Lo que le llaman, creo, el razonamiento, no sé, bueno, yo digo eso, por ejemplo, al toque más. Si esta distancia es la tercera parte, entonces la fuerza se triplica en base a lo que haces aquí. Ya, chévere. Profe, pero ya, vamos a aplicar física. Ah, ok. Tú sabes que esto ha estado primero asentado en su patita que tiene por acá, pues, ¿no? Si tiene una patita, pues tú la sientas ahí, ya, chévere. Tú agarras y lanzas, ¿has hecho o no una rotación en esta dirección? ¿No es cierto? Han hecho una rotación así. Y tú sabes que esta rotación tiene signo positivo. ¿Y qué está haciendo el peso? Si tú comienzas a soltar ligeramente, ligeramente, va cayendo. Pero ¿quién va haciendo que esto gire? El peso de esto. Ah, o sea, el peso le genera una rotación en ese sentido. Y esto es negativo. Acá no. Porque cuando una fuerza está en el mismo centro de giros, no le produce ningún tipo de rotación. ¿O acaso crees tú que la fuerza normal la está levantando a la carretilla? No, no es cierto. Y para que me entiendas bien eso, es como que yo te dijera, para que abras la puerta de tu cuarto, tienes que aplicar una fuerza, obviamente. ¿No es cierto? ¿Y dónde aplicas esa fuerza? Profe, a la altura de la chapa, yo suelo jalarlo de ahí. Ah, ya, chévere. Ya, ahora para que la cierres, igual, pues, profe, por ahí nomás, ahí empújalo. Ya, pero y si te dijera, ya, aplica una fuerza, pero que no sea en la chapa. Ah, bueno, un poquito más al medio de repente. Ya más, sigue entrando más. Ya más cerca de la bisagra. ¿Y qué va pasando con la fuerza? Va aumentando, ¿sí o no? Ando. Para que se pueda girar. Ya, y ahora te digo, ya, llega a la bisagra, ya estás en la bisagra, ya, a ver, aplica la fuerza en la bisagra. Ah, Se cierra, no se cierra la puerta. ¿Cierto? No se va a cerrar. Por más que, profe, ya estoy aplicando, a ver, más fuerte. Y nada. ¿Por qué? sale la bisagra. De repente saca la bisagra. Pero ¿por qué, chochera, no gira la puerta?
Porque le estás aplicando al centro de giros. Y a quien tú tienes que aplicarle la fuerza es al cuerpo, o sea, a la puerta. Toda fuerza, jóvenes, que llega al centro de giros no produce movimiento. Por lo tanto, ignoran a esa fuerza. Entonces, mi centro de giros va a estar aquí. Esto va a ser el centro de giros. Por lo tanto, esta fuerza yo no la tomo en cuenta. Y me quedan solamente ellas dos. ¿Y qué aplico allí? Lo que decíamos, pues. Momento. Claro, ¿te acuerdas que decíamos momento positivo debe ser igual al momento de signo negativo? El momento de esta fuerza, ¿quién va a ser? Como el centro de giros está aquí, la fuerza es esa, prolonga la recta de la fuerza. Y la distancia desde el centro de giros hasta la recta de la fuerza, ¿cuánto va a ser? 4 L tercios. Entonces sería la fuerza F por toda esta 4. distancia, que va a ser 4L tercios. Y eso debe ser igual al momento de signo negativo. ¿Quién genera el momento de signo negativo? Esta fuerza de 100. Entonces será esta fuerza por la distancia. Centro de giros. Esta es la recta de la fuerza y esta es la distancia. Sería 100 por L tercios. Y fíjate, L tercios y L tercios se va. Y aquí me queda que F, ¿cuánto vale? 100 entre 4, 25 newton. Ya tengo el valor de esta fuerza que vale 25 newton. ¿No es cierto? Ya conocemos que esto vale 25 newton. Pero me pide la fuerza normal. Y yo no me di cuenta que esto va a ser 3F por si acaso. Entonces, ¿qué hago ahora para hallar la fuerza normal? Ahora tú dices, luego, la suma de fuerzas verticales hacia arriba debe ser igual a la suma de fuerzas verticales hacia abajo, porque la carretilla está ahí. ¿No es cierto? La tenemos en equilibrio. En consecuencia, hacia arriba, ¿qué fuerzas tienes? La fuerza normal y la F. Más F, que ya la calculamos, que vale 25, y todo eso debe ser igual. 100 y directo 75. Ahí sale 75 newton. Tú eliges. Esto es aplicando momento de fuerza. Pero esto de aquí es por tu razonamiento, por tu habilidad matemática que le llaman. ¿Ok? Entonces ya tú ves, pues tienes dos opciones que te he dicho, ¿no? O sea, mira tú que esta fuerza te tiene que dividir proporcionalmente a esto de aquí y a esto de acá, en función a las distancias. ¿Ya cochera? Muy bien. Vamos a continuar, hijos. Problemita 9, otra gráfica. Vamos a ver por aquí. A ver, dice 2, 2 y 1, ¿no? Más o menos por aquí. A ver, dice. Si la barra que nos muestra la figura es de peso despreciable, a ver lo que te decía, que va a haber problemas en los que te digan que el peso es despreciable. O sea, esta barra es como que no tiene peso. Es tan delgadita, tal vez, tan livianita, que mejor despreciamos su peso. Y entonces dice,
y se encuentra en equilibrio. Determina la magnitud de la tensión en la cuerda CD. Esta es la tensión en la cuerda CD, ¿no? Porque esto de aquí es EF. Esta es la tensión en la cuerda EF y esta es la tensión en la cuerda CD. Pero te da que por acá está el peso P y P es 20 newton. Y por aquí hay otro peso que es el bloque Q y esto pesa 80 newton. Listo. Las distancias son 1 metro acá, 2 metros y aquí 2 metros. ¿Correcto? Muy bien. Te piden hallar la tensión en la cuerda CD. Y fíjate, cuando no te dan la articulación, acá yo deduje, ¿no? Porque se supone que si hemos girado la carretilla, se apoyó en este punto y la rotación se hace con respecto a él. Más todavía cuando te dan una bisagra, te están diciendo, ahí está la articulación. Pero en este caso no hay ninguna articulación. Y es más, la barra no está ni siquiera apoyada en una superficie cualquiera. Entonces, ¿qué hago, profe, en este caso? ¿Cuál va a ser mi centro de giros? Mira, hijo, el centro de giros puede ser cualquier punto donde tú veas que hay fuerza. Puede ser aquí, puede ser acá, puede ser acá, puede ser acá. Cualquiera de ellos. Pero ten cuidado ahora con lo que te voy a decir. ¿Sabes por qué no puede ser este punto? Porque tú eliminarías un dato del problema. ¿Te acuerdas que te dije? Si la fuerza está en el centro de giros, esa fuerza ya no la tomes en cuenta, que es lo que hicimos aquí. Entonces, si tú tomas centro de giros acá, eliminarías esta fuerza. Y no te conviene porque es un dato. Entonces en F. Por eso mismo, claro, ya deducí. Por eso mismo no podríamos tomar aquí. ¿No es cierto? Porque también eliminaría el dato. Ya, profe, pero yo lo podría tomar acá. No. ¿Y por qué no? Porque si tú tomas aquí, eliminarías la incógnita del problema. Porque el problema te está pidiendo esta cuerda. Ah, entonces, no puedes acá, no puedes acá, no puedes salir acá. Lo único que te queda es esto. ¿Y puede ser aquí? Claro. Porque eliminaría esta, que no la conozco, pero que tampoco me pide el problema. Entonces, asumo centro de giros acá y le llamas a esto el punto O. Y ahora sí, entonces comienzas a decir, si este es el centro de giros, eso significa, joven, que la barra es como que está articulada aquí. Entonces te preguntas ahora, esta fuerza de 20 newton, mira, no sé si se logra ver, esta fuerza de 20 newton haría que la barra gire así. Mira este extremo de aquí, ¿eh? Aquí está el centro de giros. ¿Y este extremo cómo gira? Gira Antihorario. así. Y eso es antihorario. Sería Tío. ¿no es cierto? Ahora viene por acá. Aquí está el centro de giros, ¿no? Y esta tensión CD, ¿cómo la haría girar? Así. Entonces, esto también la haría girar en este sentido, antihorario. Y cuando analizas el de acá, este 80, mira, este 80 haría que la barra gire así. Y esto es Negativo. negativo. Listo. Entonces, ¿qué decimos? Que la sumatoria de momentos con signo positivo debe ser igual a la sumatoria de momentos con signo negativo. Muy bien, empezamos con los positivos. ¿Okay? 40. Sería 20 por la distancia. Ojo, el centro de giros está aquí. Esta distancia es 2. Pues será 20 por 2. Más el otro momento, la tensión CD, multiplicado por su distancia. Y mira, desde el centro de giros hasta acá. ¿Cuánto vale esa distancia? 2. Y eso debe ser igual al momento negativo, que sería la fuerza 80 por la distancia. Mira, esta es la recta de la fuerza y este es el centro de giros. Entonces, toda esta es la distancia. ¿Cuánto vale esa distancia? 3. Listo, entonces. Entonces, mira, por ejemplo, a ver, aquí le sacamos mitad, mitad y mitad. Y me queda 40. ¿No es cierto? Quiere decir que la tensión en la cuerda CD va a ser, acá es 120, y aquí es 20. Pasa al otro lado, ¿cuánto vale la tensión en CD? 100. 100 newton. ¿Listo? Eso es lo que te pide el problema. Pero también ya podrías hallar la tensión en la cuerda EF. ¿Cuánto sería la tensión en la cuerda EF? En la cuerda EF.
¿Eh? Hoy. ¿Cuánto haría? Entonces, 0, pues. Claro. 20 más 80 debe ser igual a esta tensión más esta tensión. Resulta que me ha salido que esta tensión es 100 newton, o sea, esta cuerda está por gusto. Es como que le ponemos ahí un ternito mejor y nada de cuerda. Listo. Eso es todo. Esta tensión, mira, es 0 newton por si acaso. ¿Ya? Pero no te piden eso, ¿no? Te pedían solamente la tensión en la cuerda CD. Entonces, ya está ahí. Vamos a ver. Problemita número 10. A ver, nos dan. Esa es la barra. Y dice que por acá hay una fuerza que está formando 37 grados con la barra. ¿No es cierto? Dice que esa fuerza es la fuerza F2. Que vale 2F. Luego, más o menos aquí. Ya, por aquí está la articulación. ¿Ya? Ahí está la bisagrita. Y acá se aplica una fuerza. En este extremo le aplicas una fuerza, pero es una fuerza perpendicular, dice. Ahí está. ¿Listo? Perpendicular. Esta es la barra. Esta fuerza es la fuerza F1, pero que su valor es F, dice. ¿Ok? Las distancias. Esto es una distancia A y esto es una distancia 3A. Digamos que el punto medio de la barra está por aquí. A ver, dice. Si el momento de la fuerza F1 respecto de O presenta un módulo de 50 Newton por metro, determina el momento resultante respecto de O. Considera la barra de masa despreciable, o sea, no tiene peso. Dice, hay dos fuerzas. ¿Y qué significa el momento resultante? Entonces, fíjate, ¿eh? El momento resultante se toma con respecto al centro de giros, y el centro de giros está donde está la articulación, pues, que le hemos llamado aquí punto O. Ese es el centro de giros. Y ese momento resultante, sabes que no es otra cosa sino el momento de la fuerza F1 más el momento de la fuerza F2. Eso. Entonces tú tienes que hallar el momento de F1, luego el momento de F2 y los sumas. Pero no te olvides que uno de ellos puede ser positivo y el otro negativo. Puede que los dos sean positivos, puede que los dos sean negativos. Fíjate, centro de giros acá. Centro de giros aquí. Y tú agarras y le aplicas una fuerza así. ¿Qué va a pasar con este extremo? Va a girar, Mario. pero va a girar en este sentido, horario. Y que esto de aquí va a hacer que esto gire así más bien. O sea, Positivo. entonces hay un positivo y un negativo. Vamos a ver qué será. El momento resultante entonces, con respecto al punto O, sería F1. El momento de F1 sería esta fuerza de F1 por esta distancia. ¿No es cierto? Sería F1 por A. Profe, y si lo hubiera hecho reemplazando ya F1 directo. Claro, vamos a ponerlo así. F por A. El momento de F2 es negativo. Entonces sería menos la fuerza F2
que sería 2F, y aquí ten cuidado. ¿Quién sería la distancia? ¿3A? No. Es A por seno de 37. O sea, lo que tienes que hacer es, como esa es la fuerza F2, prolonga la recta de la fuerza. Y aquí está el centro de giros. Y desde aquí tienes que trazar el segmento perpendicular, porque la distancia siempre es desde el centro de giros hasta donde está la fuerza, pero ese segmento debe ser perpendicular. Y es lo que hemos venido haciendo acá también. Entonces acá igual, esta sería la distancia. Y como yo necesito saber cuánto vale esta distancia, a ver cuánto sería. Si esto es 37 Es grados, A por seno de 37. claro, 3A por el seno de 37 grados. Y el seno de 37 grados es 3/5. Por 3, esto sería 9/5 de A. Esta es la distancia, Troche. ¿Correcto? En consecuencia, acá sería 2F por 9/5 de A. Pero ¿sabes qué? Que el problema te dice, te da un dato, te dice que el momento de la fuerza F1 es 50. El momento de F1 es F por A. O sea, todo esto, ¿cuánto vale? 50. 50 menos 2 por 9 sería 18/5 de F por A. 50. Y F por A, 50. 50. Por lo tanto, el momento resultante va a ser quinta y quinta, 10. Menos 180 más 50. ¿Cuánto va a ser el momento? Menos 130. Menos 130 newton por metro. Ese es el momento resultante. ¿Te das cuenta, Castellita? Pues es lo mismo, ¿no? Momento resultante es que tú tienes que hallar el momento de una fuerza, el momento de la otra fuerza, y algunos te saldrán positivos, otros te saldrán negativos. Los sumas algebraicamente, cada uno con su respectivo signo. Al final te puede quedar positivo todo, o te puede quedar negativo, como es el caso de esto. ¿Ya, Chacheritas? Ok. Vamos a ver. ¿Cuál hacemos? ¿Cuál hacemos? Vamos al problema 13, ¿eh? Problemita 13. Mira, Chochi. Dice, el bloque A ejerce una fuerza de 120 newton sobre el bloque B. Si el resorte de rigidez 10 newton por centímetro está deformado 17 centímetros, determina la masa de los bloques A y B. A ver, aquí tenemos un bloque. Van a disculpar que lo estoy haciendo ya un poco al pulso para que no me gane el tiempo, ¿sí? Y aquí está el resorte. El resorte obviamente está comprimido, ¿no es cierto? Ahí está. Y tienes dos bloques. Este es el bloque A y este es el bloque B. Dice, el bloque A ejerce una fuerza de 120 newton sobre el bloque B. Si el bloque A ejerce una fuerza de 120 newton sobre el bloque B, ¿cuánto pesa el bloque A? Ay, es como que te paras sobre la balanza. Es como que te paras sobre la balanza. Y la balanza te dice 80 kilogramos, o sea 800 newton. ¿Con qué fuerza estás pisando tú a la balanza? Con 800 newton. Pues la balanza lo que te da es, la balanza te dice, hey, Chochera, tú me estás aplicando una fuerza de 800 newton. Eso es lo que te dice la balanza. Ah, entonces acá el problema le dice, el bloque A le ejerce una fuerza ¿de cuánto? De 120 newton. Entonces, quiere decir que el peso de este bloque A es 120 newton. Este bloque B también va a tener un peso. ¿No es cierto? Y esos dos pesos han hecho que el resorte se comprima. Y si el resorte se comprime, el resorte reacciona, ¿sí o no? El resorte reacciona. Y la fuerza que hace el resorte, ¿cómo se llama? Fuerza Elástica. Listo, Chocho. Y si allí el sistema está en equilibrio, mira, hijo, si aquí el sistema está en equilibrio, ¿qué tendríamos que decir? Que la fuerza elástica debe ser igual a 120, no, porque la fuerza elástica es la única que va para arriba. Y eso debe ser igual
a la suma de las dos que van para abajo. Es decir, 120 más el peso de B. Pero la fuerza elástica, ¿qué cosa es? K por X. Entonces será 120 más el peso de B. La constante K te dice que es ¿cuánto? 10. 10 newton por centímetro. O 10 newton por centímetro. Por Y te 17. dice que el resorte está deformado 17 centímetros. Entonces, eso va a ser igual a 120 newton más el peso de B. Centímetro con centímetro, y acá te queda 170 newton. ¿Cuánto pesa el bloque B? 50. 50. 50. Pero no te pide el peso del bloque B, te pide la masa del bloque. Y te dice la gravedad es 10. Entonces, tú sabes que el peso es masa por gravedad. 1 kilogramo. 5. Entonces, 5. la masa del bloque B. 5 kilogramos. Que yo aquí te lo estoy haciendo pues paso por paso. Pero si tú ya lo lees y vas en tu cabecita, vas diciendo, el resorte se deforma 170 newton, se deforma 17 centímetros, eso significa que está haciendo una fuerza de 170 para equilibrarlo. Y si hay 120, falta solamente 50. Entonces la masa de este bloque tiene que ser 5 kilogramos. El razonamiento rápidamente, de manera, ya con tu mente nada más, chachera, el tiempo nos agarró, nos ganó. Pero esto de acá quería resolverlo para que veas que aparentemente es un problema como que hay que hacer muchas cosas. No, al toque no va a salir el problema, sino que yo aquí te lo estoy haciendo detalladito para todos, pues, ¿no? Para todos, no todos lo ven rápidamente. Me ganó el tiempo, chacheras. Profesor, una pregunta. Y dígame. En la 15, ¿hacia qué dirección va la reacción de la articulación? A ver, dice, la barra homogénea determina el módulo de la reacción. Ya, a ver. Puedo borrar acá, ¿no es cierto? Sí, profesor, borre. Mira. A ver, me van a disculpar el curso, hijos también, ¿no? Porque yo no soy bueno haciendo trazos así. Ahí está la articulación. La barra homogénea mide 6 metros, dice, ¿no? Aquí, por aquí más o menos está la cuerda, entonces aquí hay una tensión. Y como mide 6 metros, el punto medio está por acá. Pesa 80 newton, porque es de 8 kilogramos, y te pide que determines el módulo de la reacción en la articulación. Chochera, lo primero que tú tendrías que hacer es saber cuánto vale la tensión. ¿Y la reacción cómo va a ser, profe? La reacción aquí va a ser vertical. Esa es la reacción. ¿Por qué, Chochera? Porque cuando tú haces el diagrama, tú tienes esta fuerza que es el peso, que es vertical. La cuerda es vertical porque te está diciendo el problema. Entonces, ¿son o no son paralelas? Y aquí va a haber una tercera fuerza que es la reacción. Y si de esas tres fuerzas, dos son paralelas, la tercera obligadamente tiene que ser paralela, para el equilibrio. Porque si tú dices que esta reacción fuera así inclinada, descompone. Va a haber una vertical y una horizontal. ¿Quién equilibra a esa horizontal? Quiere decir que la barra no está bien en equilibrio. ¿Me entiendes? Eso es lo que quiero que también lo tengan presente. Cuando tú haces un diagrama de fuerzas y de tres fuerzas que van a existir, dos ya son paralelas, entonces la tercera definitivamente tiene que ser paralela. ¿Ok? ¿Listo? Entonces lo único que tendrías que hacer es saber cuánto vale la tensión, ¿no? Yo no sé si va a ser hacia arriba o hacia abajo, por eso tengo que saber la tensión. Entonces vamos a ver, centro de giros acá, y me quedaría tensión por esta distancia, que sería 2 metros, debe ser igual a 80 por esta distancia, que como toda la barra mide 6, esto sería 3. Entonces, ¿cuánto va a ser la tensión? Mitad y mitad, 40, la tensión es 120 newton. Entonces, si esto es 80 newton, quiere decir que la reacción está hacia abajo. ¿Listo? Y esta reacción más 80 debe ser igual a 120. ¿Cuánto debe ser R? 40. 40 newton, pero hacia abajo. ¿Listo? Ya, profesor. Gracias. Listo, chocheritas.
Cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana, chicos. Chao, hijos.